Shalom Javerim, Shalom a todos, Shavua Tov. Estamos en nuestro bosque favorito, justo debajo de allá, seguramente no se ve, el edificio, uno de cuyos apartamentos hace las veces de sede central de nuestro Irgun, de nuestra organización Siftei Mevaser, sede central, la cocina íntima de la comunidad de Torah. Terminó Shabbat hace un rato y decidimos venir a intentar juntos estudiar para retener el alma agregada, la Neshama Yeterá de Shabbat, retenerla un poco más con nosotros, gracias al mérito de Kedushá. Y nos dimos cuenta que nos faltó terminar la tercera parte de ese estudio maravilloso que venimos compartiendo bajo el título La resurrección de los vivos. Esa tercera parte que de modo muy accidentado y por consiguiente muy fraccionado compartimos en la noche de Hoshana Rabbah hace casi un mes, y que nos faltó completarla con una porción de Zohar bellísima y altamente significativa que queda en el Zohar de la Parashá Ha'azinu, en la hoja 299, página A, y que precisamente, página A y página B, y que precisamente es el final del cuerpo central del Zohar HaKadosh entero. Y veníamos hablando acerca de la medicina, de cómo van a revivir los vivos, de aquellos que en su vida se llaman vivos porque son buenos, pero a veces se enferman y hay que curarlos, y hay que encontrar cuál es la vía para curarlos. Y estuvimos estudiando largamente a lo largo de nuestros 3 capítulos hasta ahora, de qué modo se le da nueva vida a aquel cuya vida peligra, de qué modo revive incluso aquel que parece haber muerto, porque guarda mérito de vida dentro de sí. Y repasamos en los fragmentos previos de este tercer capítulo las historias de Tchiat Meitim Mamash, de resurrección de muertos de verdad, que vivieron Rabbi Elazar y sus amigos y sus camaradas en el estudio. Y ahora nos vamos a encontrar con la continuación de ello, y cuenta así el Zohar HaKadosh. Ashkehan Besifra de Asia Cartina. Hallamos en el libro de alguien que es conocido con el nombre de Asia Cartina. Asia, en arameo, quiere decir médico. Asuta es salud. Entonces hay alguien a quien llamaban en los tiempos antiguos Asia Cartina, Yudán Kesarei Shmei, y de verdad su nombre es Yudán Kesarei, porque es de Keisaria. Y Keisaria sabemos que no es específicamente, obligatoriamente, la Keisaria que conocemos hoy, que queda muy cerca de la ciudad de Hadera en Israel, sino que Keisaria, que es un nombre a propósito del nombre del César, del Keisar, es a veces la Keisaria que queda en la tierra sagrada, y otras veces se refiere directamente a Roma, al lugar del César, al lugar del Keisar. Yudán de Keisaray Shmei, Bekraan Shmei, Asia Cartina, y todos lo conocen como Asia Cartina, porque es más grande que todo el resto de los médicos, y es muy elevado en su sabiduría, muy rico en su sabiduría. Y hemos visto que en el idioma de los persas, del tiempo del Zohar, naturalmente, a alguien muy muy grande se le llama Cartina, alguien muy grande en sabiduría. De Cartina Asia. Hasta aquí, lo que hemos estudiado en las fracciones previas de este capítulo estaba escrito en el libro del Cartina Asia. Levatar Habarashim Behaikra. Y luego sigue el libro explicando cuestiones relativas al pasuk que estábamos estudiando, que está en Parashat Ha'azinu,
y que dice Imtzaehu be'eretz midbar uvtohu yeleil yeshimon, del cual hemos estudiado algunas cosas. Y estudia así ahora a partir del libro del Asia Cartina. Kol netura de itzterichasia hakim le me'abad limra. Todos los cuidados que debe tener un médico a la hora de tratar a su enfermo. De shahiv bebei mar'ei, que está postrado en el lugar adecuado para su enfermedad. Bei asirai de malka. Y el lugar en el que está postrado el enfermo y no se puede mover de allí es llamado el lugar, la cárcel, como si fuera el encierro del rey. O sea, la cárcel que depende y a donde encierra a sus presos el rey de todos los reyes. Cuando Kadosh Baruj Hu, que es el rey de todos los reyes, quiere encerrar a alguien para que pague por sus pecados, por sus ilícitos, etc., ¿dónde lo encierra? Lo postra en una enfermedad. Le miflaj le maray alma. Para que pueda la persona que es sometida a este encierro, y es el encierro de la enfermedad, reflexionar, meditar, hacer teshuvá, arrepentirse por lo que sea malo que haya hecho y disponerse a de verdad rendir el culto de modo correcto a su creador. Y aún más está escrito en este libro del Asia Cartina, dejad azil Asia hakim legabei, porque cuando un médico sabio llega hasta el enfermo, imtzaehu be'eretz midbar uvtohu yelel yeshimon, tal como hemos visto en el pasuk en que Moshe está en la canción con que Moshe se despide de todo Am Israel y revela todos los secretos para el porvenir, y dice imtzaehu be'eretz midbar uvtohu yelel yeshimon, le hallará Hashem, y en este caso le hallará el médico al enfermo, en tierra de Midbar, en tierra de desierto, y en el Tohu de Yelil Yeshimon. Y hemos visto algo muy interesante que tenemos que compartir. Vamos a decir, hay muchos, la verdad, hay muchos valores numéricos muy importantes en esto que estamos estudiando, pero no nos vamos a concentrar en ello ahora. Ya hemos dicho, por ejemplo, que dice que Kadosh Baruj Hu, y ahora la explicación que está dando Rabbi Elazar tiene que ver con dónde va a encontrar el médico, aquel que debe curar al enfermo, a su enfermo. Entonces primero lo va a encontrar en Eretz Midbar, que en su valor numérico 537 es idéntico a Atzilut. Va a encontrar la raíz de él que está en el mundo de Atzilut, en el mundo de la emanación. Y lo primero que tiene que encontrar es la raíz de este hombre, la raíz de su Neshama, para saber de verdad qué es lo que le sucede. Y en ¿dónde más lo va a encontrar? En Tohu Yelil Yeshimon. Tohu Yelil Yeshimon tiene valor numérico 907, que es igual a dos expresiones maravillosas en las que no vamos a ahondar ahora porque creo que ya lo hicimos, pero ambas tienen que ver con el verdadero amor. 907 es Ve'ahavta et Hashem Elokeja, una mitzvah preciosa que tenemos, amarás a Hashem tu Elohim, pero también es Ve'ahavta al reaja kamoja ani Hashem, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem, porque yo soy Hashem debes amar a tu prójimo. Y el amor, la mitzvah de amar al prójimo y la mitzvah de amar a Hashem tienen el mismo valor numérico, y esto es absolutamente fundamental. Y si sumamos ambas, son 907 más 907, en total 1814. Y les sumamos la Vav en el medio que las une. Sabemos que la Vav en hebreo, adelante de una palabra, es como la Y en español, es la conjunción. Seguimos, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, Ve'ahavta la reaja kamoja ani Hashem. Somos una con la otra, y la Vav de la conjunción tenemos 1820, que es el número maravilloso del que tantas veces hemos hablado, la base, el fundamento de toda la Torá y de toda la existencia del cosmos está en ese número 1820. Sigamos adelante, porque tenemos algo más que decir y es muy importante. Imtzaehu be'eretz midbar, el pasuk se divide en dos partes. Imtzaehu be'eretz midbar, lo hallará en la tierra de desierto, vale 691, igual que trufá, medicina. Y fijaos hasta qué punto el tiro es certero aquí. Estamos hablando de dónde el médico va a hallar a su enfermo, y Imtzaehu be'eretz midbar tiene el valor de trufá, de medicina. Uvetohu Yelil Yeshimon,
y en el Tohu de Yelil y Shimon vale 915, que es igual que Bebereshit, en Bereshit, en el inicio de todo. Es otra forma de decir que uno es Atzilut y el otro es amor. Aquí tenemos, uno es origen y el otro es remedio. El remedio se remite siempre al origen. Y vamos a ver hasta qué punto es cierto esto en la continuación de lo que explica el libro del Asia Cartina. Seguimos adelante. Dejad Azil Asia Hakim Legabei, porque cuando un médico sabio se dirige al enfermo que necesita cura, se va a cumplir en él este pasuk que acabamos de estudiar. Mar'ain de Sharian Alei lo va a encontrar con todas las enfermedades que se posan sobre él, que le aquejan, y aún Ashkachlei Beasirei de Malca, y lo va a encontrar en la cárcel, en la prisión en la que están encerrados todos los prisioneros, todos los presos del rey. Y Teima, ahora eso puede llamarnos a una reflexión que nos llame el error. Y Teima Bekuchabrijo Pakid Letafsalei, si Akadosh Baruj Hu decidió atraparlo y ponerlo en prisión, quiere decir que Akadosh Baruj Hu quiere que él esté enfermo, quiere que cumpla su castigo estando en la prisión, que significa la enfermedad. De lo Ishta del Barnash Batrei, en todo caso, uno podría pensar que Akadosh Baruj Hu no quiere que ninguna persona, que ninguna otra persona se interponga entre la sentencia y el castigo, que nadie venga a curarlo. De lo Ishta del Barnash Batrei, que ninguna persona haga ningún intento por curarle. Si tú vas a creer eso, dice el libro del Asia Cartina, Labhaji, no es así. Es un error de David Amar, porque dijo David Amelech, en el libro de Teilim, Salmo 41, Pasuk Bet, Pasuk verso segundo, dijo, Ashrei maskil el dal, beyom ra'ai maltehu adoinoi. Dijo David Amelech, Ashrei maskil el dal, bendito, feliz de aquel que pone su mente, que se dedica a pensar cómo ayudar al que está en estado de debilidad, en estado de pobreza. ¿Y quién es más dal, quién es más pobre en este instante que aquel que está atrapado en su enfermedad, que no se puede mover, que está postrado por la enfermedad? Y entonces dice David Amelech, bendito aquel que utiliza su inteligencia para curarle, para rescatarle de allí. Y se trata de un médico sabio que de verdad actúa Leshem Shamaim, que de verdad actúa por tzadikut, actúa porque está sirviendo a Kadosh Baruj Hu y sabe que debe curar a los enfermos. Entonces escucha Brihu Yahiblei, Birja'an Lehaud Ishtadal Bey. Entonces Kadosh Baruj Hu no solo bendice la acción del médico sabio, sino que bendice a aquel a quien el médico sabio está intentando curar, y bendice al médico por su acción también. Y este médico entonces lo va a encontrar de verdad en una tierra desierta, lo va a encontrar postrado en el lugar en el que convalece de su enfermedad. Y lo que está escrito a continuación, y lo va a encontrar apresado, en vez de por esposas o por grilletes, por la enfermedad que lo retiene allí. ¿Qué tiene que hacer entonces el médico cuando se encuentra allí a su enfermo, que en realidad es un prisionero de Akadosh Baruj Hu, que tiene que hacer el tikkun, tiene que enmendar sus pecados? Y Sobebenhu lo tiene que dar vueltas. ¿Y qué son estas vueltas? Y Sobeb Sivot Viaitei Ailot va a dar todas las vueltas y tratar de encontrar todas las posibilidades posibles para entender qué es lo que le pasa y cómo curarlo, y va a hacer todos los intentos para poder quitar de él, evitarle, abstraer de este hombre que está sufriendo todo aquello que le hace sufrir. Y más aún, y le va a quitar la sangre mala que tiene, la mala sangre, le va a quitar todos aquellos, va a intentar quitarle por vía de la sangre o desde la sangre todos los virus o todas las bacterias o todos los males que le aquejan. Y después, Ibonenehu, sigue diciendo el pasuk,
que tiene que ver con biná, y bonenehu tiene que ver con la biná, con el entendimiento, y tiene que ver con la bniá, con la construcción. ¿Y qué quiere decir esto? ¿De qué manera va a funcionar la biná, el entendimiento en el médico que se apresta a curar a su enfermo? Va a funcionar en términos de que va a observar cuidadosamente y va a comprender de dónde viene esa enfermedad, porque las enfermedades vienen del universo espiritual de la persona, de la dimensión espiritual. Entonces el médico tiene que intentar comprender cuál es la raíz espiritual de la enfermedad que se manifiesta físicamente. Veistakal begin deloy trabei aloy, y va a buscar el modo de frenar la reproducción de la enfermedad. Va a intentar que la enfermedad deje de avanzar para empezar. Viam ichlei, y más aún va a intentar luego que la enfermedad disminuya en su influencia sobre el hombre. Levatar itzerenhu ke ishon aino begin de yehena tirkid kayaut, y luego de ello va a terminar de llevar hasta cero la enfermedad y va a proveerle al hombre que estuvo enfermo la protección necesaria, espiritual y física, para que no vuelva a enfermar de lo mismo. Con aquellas bebidas y con aquellos remedios, con aquellas pociones que sean necesarias para evitar la dimensión física de la enfermedad. De ilmalei yat'ai afilu bemilahad, y velo yat'ai bainaihu, y no se equivocará, no errará el médico en absoluto entre los posibles remedios, las distintas pociones que le puede aplicar. Y esto es importantísimo, que los médicos deben saberlo siempre, porque es muy grande, pero muy grande el compromiso y la responsabilidad que han asumido desde el día en que decidieron curar al prójimo. De ilmaleyat hay afilu bemilahad, porque si se equivoca el médico siquiera en algo mínimo y termina dándole una poción que no lo revive sino que le mata o que le hace daño, kucha brijo hashib al-hawasia kilu shafich dama de katlei, aunque no haya sido a propósito, él es el responsable, y la vida es algo tan caro que si el médico erra en la medicación que da, y la medicación en vez de curar al paciente le mata, para Kadosh Baruj Hu, el médico este es un asesino, y va a reclamar la sangre del muerto del médico, cual si lo hubiera asesinado a propósito. Begin de kuchabri juba ahí de afal gab de haubarnash y hubeveyasirei de malka, porque Kadosh Baruj Hu quiere, aun cuando este hombre ha sido puesto en la prisión del rey, la prisión del propio creador, y está preso, está prisionero en la prisión donde están todos aquellos sometidos a sentencia dictada por el creador. El creador quiere que los hombres acudan a él para ayudarle a liberarse de la prisión del rey. Que los otros hombres pongan de su propio mérito para liberarlo él de la prisión a la que está sometido. Y aquel médico, Yudán de Keisarei, hacia Cartina, así decía: Akadosh Baruj Hu, el creador, ustedes no se imaginan, perdonen el paréntesis, qué belleza en este bosque hermosísimo que tenemos hoy, después que todo el día estuvo lloviendo. Qué aroma vivificador que hay. Respirad conmigo. Ojalá pudiera transmitiros el aroma también, y no solo estas palabras humildes. Sigamos adelante y ojalá que llegue a vosotros también el aroma precioso de la tierra húmeda y todos los árboles que agradecen la vida que les acaba de llover desde los cielos 2 días de corrido. Beabá Marhaji, y así decía el Asia Cartina nuestro, Kucha Brijudan dininde bne alma leeila. Akadosh Baruj Hu juzga, hace el juicio de los hombres allá en lo alto, en la Mavet, en el Sharushei, y a veces el juicio, la sentencia es que el hombre debe morir. Otras veces la sentencia es que el hombre debe empobrecer y debe perder sus bienes y su riqueza. Otras veces Henda Akor, a veces
tiene que ver con que el hombre pierda alguna de sus funciones físicas o Hasbe Jalil alguno de sus órganos, la sentencia que viene de los cielos. En la Anosh Nehasin, y otras veces es que pierda algo de sus bienes materiales, algo de su riqueza, Ule Asurin, y que sea encerrado en una prisión, sea la prisión de los reyes de la tierra, sea la prisión del rey de los cielos, que es la enfermedad. Mandeit Hazei la Anosh Nehasin, aquel que recibe por sentencia perder de sus bienes, de sus riquezas materiales, si no se apresura a dar en tzedakah, a dar caridad por el valor de lo que tiene que perder, entonces Nafal Bebei Mar'ei, entonces cae enfermo, y al caer enfermo, y no se cura, no recibe curación, hasta que no pierde por causa de su enfermedad, en remedios médicos, etc., todo lo que debía perder de por sí por la sentencia que recibió de los cielos. Que Bandeit Anash Bemamonei, porque recibió sentencia de ser castigado en su riqueza, en su patrimonio. Y se va a curar recién cuando haya sacado de sí y ya no le pertenezca más, haya enajenado de sí todo aquello que debía perder. Una vez que de verdad pagó en lo que ojalá hubiera dado tzedakah, ojalá hubiera ayudado al prójimo, pero no lo hizo, una vez que perdió en médicos y en medicinas todo lo que debía perder de su patrimonio, de su peculio, entonces se va a curar. Y por consiguiente, los médicos deben esforzarse en él para curarle. Que deben brindarle toda la medicina posible para que en ella gaste su dinero, y cuando de verdad ya no tenga una deuda dineraria, haya pagado la multa que tiene con los cielos, y de vuelta, ojalá, 1 y 1000 veces, que eso lo haga dando tzedakah, ayudando al desposeído, ayudando a contribuir a que se expanda Torah en el mundo y a que la gente no sufra hambre, etc. Pero si no lo hizo, los médicos deben curarle con todos los medios a su alcance y hacerle gastar todo el dinero que debe gastar, para que una vez que haya terminado de gastar el dinero que fue sentenciado a perder, entonces se cure de verdad. Ahora hay también aquel que recibe sentencia de los cielos de perder todo su patrimonio. Y entonces a ese seguramente lo que le va a ocurrir es que lo van a atrapar y lo van a poner en una prisión de los reyes de aquí abajo, de los poderes de aquí abajo, y lo van a dejar fuera de sus negocios, y le van a quitar, y multar, y robar, y todo lo que sea necesario, hasta que se quede sin nada. Y otras veces va a ocurrir que no debe perder específicamente su matrimonio o solo su patrimonio. A veces está dictaminado sobre la persona, por una u otra razón, por el tikkun que debe pasar en esta tierra, sea por lo que hizo en esta misma vida o por lo que hizo en otras vidas previas, que debe perder alguno de sus órganos vitales, o la funcionalidad de alguno de sus órganos vitales, o mejad minayu, o de todos ellos o de alguno de ellos. Y solo de ese modo va a poder expiar todo lo que tiene que expiar y se va a curar. Ulevatar y apkun ley. Ulevatar y apkun ley. Vamos a verificar solamente que de verdad estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Ulevatar y apkun ley. Vive Yasirei, y recién después que pierda la funcionalidad o que pierda realmente alguno de sus órganos o varios de ellos, entonces va a tener permiso, va a haber expiado su culpa y va a tener permiso de salir de la prisión por fin. Mandit Hazei la Mavet, y también hay aquel que tiene sentencia de muerte de lo alto. Ajiu, de modo que así va a ser. De iluiten kol kufra bejol mamona de alba lo yishteziv, aquel que tiene sentencia de muerte completada, aunque dé todo lo que tiene para dar en este mundo, no se va a curar, salvo que lo único que lo va a poder curar al que está en el extremo último de la sentencia y ha recibido sentencia de muerte, hasta el último instante, si hace tshuvá,
si se arrepiente por completo y se apega al Creador, entonces también se va a salvar. Pero eso ya no está en manos de médicos. Y por consiguiente, como hay toda esta escala, y en definitiva, de verdad, la enfermedad, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta siempre, este es un concepto revolucionario para nuestro mundo. La enfermedad siempre tiene su origen en la dimensión espiritual de la vida. Y aquel que está enfermo está en realidad en la prisión del rey. Está atrapado en la prisión del rey y debe cumplir su sentencia, y el médico es aquel que va a venir a ayudarlo a cumplir su sentencia, Be'ezrat Hashem. En el último caso, en el caso más extremo, cuando la persona ha sido condenada a muerte directamente, tiene la sentencia máxima de los cielos, solo la teshuvá completa le va a poder salvar. Pero en definitiva es la teshuvá de verdad la que le puede salvar siempre. Un segundito, Javerín, que tenemos a alguien que quiere pasar por aquí. Bien. ¿Pasó? ¿Quién hubiera creído que en este bosque hubiera alguien más aparte de nosotros queriendo pasar a estas horas? Y por consiguiente, ante todo paciente que está de verdad enfermo, un médico sabio debe hacer su mejor esfuerzo por curarle. Y si puede curarle curando su cuerpo, mejor así. Curándolo únicamente quiere decir con medicina física, mejor así. Deilab, si se da cuenta que no depende de la curación del cuerpo directamente, porque la enfermedad está más profunda que eso, y entonces se ocupará de curar su alma, porque si se cura su alma, de hecho se va a curar también su cuerpo. Y se ocupará entonces de trabajar en la curación de su alma en profundidad, y por consiguiente tratará de ayudarlo a que haga teshuvá completa. Y si logra que el hombre haga teshuvá completa, seguro que va a lograr curarle. Y entonces este es el médico que Kadosh Baruj Hu va a tratar de ayudarle y le va a ayudar en toda su misión en este mundo y en el mundo por venir. Y hasta aquí estaba escrito en el libro del Asía Cartina. Y seguimos entonces, hasta aquí explicó entonces el hombre que se había unido a Rabbi Elazar y sus amigos en esta expedición. Y entonces dijo Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, hasta ahora nunca me ha tocado oír de este médico, nunca había oído hablar de él, Umesifrada, ni del libro de él, ni del libro que él escribió. Bar mizim najada de amarli ta'ayajada, de llamale avoy, sino una única vez en que me topé con un comerciante a quien su padre le había dicho, de Asia Hada Hava Beyomoy, que había un médico en sus días. Estamos con problemas de luz. De Had Hava Mistakal Bebarnash, Kad Ihu Bebei Mar'ei, que cuando iba y visitaba a un hombre que se hallaba en su lecho, que estaba postrado por una enfermedad, Hava Amar Dahai Bedamet, alcanzaba con que este médico mirara al paciente y ya era capaz de decir, este va a vivir, este va a morir. Lo mismo que hemos estudiado y que mencionamos en otro de los segmentos de esta serie acerca de Rabbi Hanina Mendoza, y que hablamos lo que le sucedió con Rabbi Yohanan Ben Zakkai y su hijo, que también podía ir y ver a quien estaba enfermo, y Rabbi Hanina Mendoza sabía, Pashut, si la tfilá por el enfermo le salía espontáneamente de su boca y decía las palabras correctas, entonces sabía que el enfermo se iba a curar e iba a vivir. Pero si no le salía de modo natural la tfilá que debía decir para su beneficio ante Kadosh Baruj Hu, entonces no se iba a curar. Del mismo modo, de Abu Amrin Alei, de Huzak Akshot, de Gil Hata'a, y decían de este médico que era
un tzadik, un hombre justo y sagrado, temeroso de Hashem y temeroso de cometer todo pecado. Bechol man de lo yachil le mitvak ma yitzterich. Y todo aquel que no tenía capacidad de adquirir sus propias medicinas, este médico iba y las adquiría por él. Javerín, voy a hacer un instante de interrupción involuntaria, voy a prender el motor del auto, espero que no haga mucho ruido, porque me temo que de lo contrario nos vamos a quedar sin batería. Bueno, de hecho ya nos quedamos sin batería, así que vamos a tener que conseguir a alguien que nos venga a buscar después. Bezrat Hashem. Y entonces sigue diciendo, venía este hombre, venía el médico y le compraba con su propio dinero. Y decían acerca de él que no hay hombre tan sabio y sagrado como él en el mundo. Y con su tefilá hacía mucho más que lo que podía hacer con sus propias palabras. Por su tefilá era más fuerte incluso que su tefilá era más fuerte incluso que su capacidad de actuar. Su tefilá curaba por la sacralidad que tenía. Y nos parece, y dice Rabbi Elazar, que tal le parece que este médico del que estaban hablando era este propio Asia Cartina, de quien trata, que escribió el libro de quien estábamos hablando antes. Jabrín, vamos a hacer una interrupción de unos minutos. Desde Bezrat Hashem vamos a conseguir a alguien que venga a buscarnos el auto aquí en medio del bosque y seguimos adelante. Gracias por acompañarme. Y entonces, tras la sorpresa y la admiración por todo el contenido de este libro, dijo Rabbi Elazar, hasta ahora nunca había escuchado acerca de este médico, Umesifrada, y de este libro. Bar mizim najada de amarli ta'ayajada de shamale avoy, salvo una única vez que un comerciante me dijo que había oído de su padre apenas, de Asia Had Haba Biyomoy, que un médico muy especial había en sus días, de Had Haba Mistakal Bebarnash Kad Ihu Bebeimar'ei, Haba Amar Dahai Vedamet, que cuando miraba a alguien, y esto lo explicamos hace algunos minutos, estamos haciendo un breve repaso nomás, que cuando miraba a alguien que estaba enfermo, con solo mirarlo podía indicar, este va a vivir, este va a morir. Y dijimos que eso era lo mismo que sucedía con Rabbi Hanina Mendoza, como está relatado en Masejet Berjot, que cuando veía a alguien inmediatamente podía decir o revelar si iba a vivir o iba a morir, dependiendo de cómo apareciera la tefilá, cómo apareciera la plegaria, cómo viniera a sus labios, cómo le viniera así la inspiración para hacer tefilá por él. Y decían acerca de este médico que era un verdadero justo, un justo sagrado y temeroso del pecado, con Irat Shamayim. Y todo enfermo que no podía costear las medicinas que necesitaba, él compraba por su propia cuenta y se las traía al enfermo. Y decían que no había nadie más sabio en este mundo que él. Y esto, acá entramos de verdad al tema que nos importa a nosotros, y con su tfilá lograba hacer mucho más que lo que hacía con sus manos.
Vejidedamei lan da hava hauasia. Y da la impresión, por la identidad de los relatos, que este médico del que me hablaba el comerciante aquel que lo había oído de su padre, debía ser este mismo médico que aquí nos hemos encontrado con las referencias a su libro y que era conocido como Asia Cartina. Pero se encontraba en ese momento en el grupo, cuando Rabbi Elazar habló así, otro comerciante que nada tenía que ver con el primer comerciante del que hablamos, que escuchó todo lo que dijo Rabbi Elazar y así reaccionó. Amar Hauta Aya, dijo así este comerciante: Vadai Sifra Dilei Bidi'ihu, sin lugar a dudas ese libro es el que está en mis manos. De Kayaritna me había, que lo heredé del padre de mi padre. Vejol Miloi de Hau Sifra, Kulhu Itiasdan al Razin de Oraita. Y todas las palabras que hay en ese libro, todas ellas se hallan enraizadas en la dimensión secreta de la Torá. Y se refiere, explica acá el Perush Matok Midvash, se refiere especialmente que Shegam kol inyanei harefuot hayu lefi achizatam behasfirot asher hacholé pagam bahem. Y acá estamos en el centro de lo que queremos estudiar hoy, que en este libro de medicina lo que se enseña básicamente es que todo lo concerniente a los verdaderos medicamentos se debe determinar o está relacionado íntimamente con las sfirot a que dañó de alguna manera, las sfirot, las cualidades sobre todo, pero las sfirot en general, que dañó aquel que por causa de ese daño que produjo recibió en contrapartida la enfermedad que le aqueja hoy. Nada menos que eso, toda la medicina basada en la sfirá dañada que hay que reparar. Entonces, Be'arrofé Hekir Be'ajolé Be'izo Sfira Pagam. Y la gran magia, el gran talento del médico residía en poder advertir, de acuerdo al revisar al paciente, al revisar al enfermo, podía advertir en qué sfirá había causado daño él. Y a partir de ello le daba la enmienda que debía realizar y el medicamento que debía consumir. Y presten atención, qué impresionante esto. Que con este trabajo espiritual que debía hacer, iba a enmendar, iba a rectificar, iba a hacer el tikkun del daño que había producido en lo alto. Umimeile allá le gufor, fue le mata. Y Mimeile, de por sí, si él enmendaba lo que había dañado en lo alto, iba a descender sanación para él en lo bajo, sanación para él en el cuerpo. Y esa era la estrategia básica del más grande de los médicos. Esa es la estrategia básica del más grande de los médicos. Y allá en él, sigue diciendo el comerciante, muchísimos secretos. Humilín de asbatasaguín, y muchísimas cuestiones y soluciones relativas a la medicina. De Ihu Amar, de Loya Utlemif Allon, inclusive muchas cosas que están descritas en el libro, que su propio autor, el médico que lo escribió, presumiblemente el Asia Cartina, escribió que no es buena idea utilizarlas, estas técnicas que describe aquí. Bar y Ihu de Gil Hata'a, sino alguien que tiene muy firme y con clarísima convicción dentro de sí, Irat Shamaim, temor de Hashem, y ese temor luminoso que hace respetar todos los límites que Hashem nos puso de verdad sobre la tierra, aunque tuviéramos herramientas de violarlos. Y también está escrito en ese libro de todas las formas de hechicería que dominaba Bil'am, de Abalajish Lejishin al-Merah, que su método de curación radicaba en murmuraciones que hacía relacionadas con la enfermedad que quejaba a la persona. Vehabá Amar Befumoy, y los rumores que tenía que soltar, digamos, los murmuraba con sus labios. Veitasei Miad, y entonces una vez que él decía con sus labios lo que sabía que debía decir para corregir en lo alto y que descendiera la sanación, inmediatamente que él decía lo que debía decir en un murmullo, entonces el enfermo se curaba. Bejulhu Barirlon Behausifra, y todo ello
está claramente explicado en aquel libro, incluido qué técnicas está permitido utilizar y qué técnicas está prohibido utilizar. De amar da asur, da mutar le mandidjil hata'a. Y dijo qué cosas están prohibidas por completo y qué otras técnicas están permitidas a quien de verdad tiene irat shamayim, a quien de verdad se va a precaver hasta el extremo de no llegar a pecar. Begin de mar, amar, porque habló en el libro de muchísimas enfermedades, de talias vetadilhon bilhishu de fuma, que muchas enfermedades que su curación depende de lo que quien los va a curar sepa murmurar con sus labios. Muchas enfermedades que se curan con el poder de la palabra, diciendo lo que se debe decir. Ve'inun, y esos murmullos, esos textos que se deben murmurar, misitra de nahash, de verdad pertenecen al lado del mal, de verdad pertenecen a la sitra ajra, o sea, son del lado de la serpiente, pero que nosotros los podemos llegar a gobernar también. Uminhon misitra de kesem, y hay otros de ellos que vienen del lado del kesem, como está escrito, Kilon Nahash be Yaakov velo kesem be Israel, kesem son encantamientos, y está escrito que no debe haber Nahash, no debe haber serpiente en Yaakov, y no debe haber encantos de esa clase en Israel. Bejol inun de Asur lomar befuma, y todos aquellos murmullos que está prohibido decir con la boca, de Asur le medevad beovada, y que está prohibido utilizarlos para hacer con ellos cosas en la acción, Uamar los explicó todos ellos, él hacia Cartina en su libro, y explicó qué estaba permitido y qué estaba prohibido y por qué, ante Ashkachna al Mar'ini Dian, hasta que aún encontré allí dentro del libro muchas de las enfermedades conocidas y prolíferas en nuestros tiempos, de Itzterich Lomar Kaj, que acerca de ellas sencillamente se las puede curar diciendo tales y cuales palabras, y luego de ello hacer nidui, hacer un jerem, esto es, hacer un conjuro por el cual se deja afuera a aquella enfermedad, se la deja desconectada de la realidad a través del jerem, después de decir las palabras que hay que decir invocando a quien se invoca para la enfermedad específica. Quiere decir que a los que hay que hacerles nidui, hay que hacerles jerem, no es al nombre de una enfermedad, sino a las fuerzas del otro lado, a las fuerzas del lado del mal, de la sitra ajra, del lado oscuro, que son las que vienen y de verdad operan todos los cambios que se deben operar en lo espiritual para que la enfermedad se manifieste en lo físico, y de lo contrario no ocurriría. Vehiu tabahas agile gaban, y es una gran maravilla para nosotros, sigue diciendo el comerciante, que es dueño del libro, que de este modo sea posible curar enfermedades que son comunes en nuestros días. Rabbi Elazar vejadu Jabraya, se alegraron enormemente Rabbi Elazar y todos sus Javerim. Amar Rabbi Elazar, y Haú Sifra Javale Gaban Anaim Sarbim Sirá. No, y Maú Sifra Javale Gaban Nechmei Ma'ihu. Dijo Rabbi Elazar, si ese libro llegara a estar en mis manos, yo podría ver y estudiar todo lo que hay allí dentro. Y quiere decir que precisamente él lo comprendería, a diferencia del comerciante, que es muy poquito lo que puede entender de ese libro. Rabbi Elazar tiene el alma y la preparación necesarias para de verdad comprender ese libro, está alegando. Y le respondió entonces el comerciante, Amar, Anaim Sarbim Sirá, le dijo, yo te lo voy a enviar en préstamo para que me lo devuelvas. Almenat le Butzina Kadisha, para que se lo puedas mostrar al Butzina Kadisha, a la candela sagrada, a la luminaria sagrada, que es como apodaban al papá de Rabbi Elazar, a Rabbi Shimon Bar Yochai. Utninan, y estudiamos que Amar Rabbi Elazar Hausifra Hababidit Traisar y Arhei. Dijo Rabbi Elazar, ese libro estuvo en mis manos durante 12 lunas, durante 12 meses. Y hallé dentro de él secretos de luces superiores y
especialmente caras, especialmente remotas e increíbles, de las sfirot más altas de todas. Kadmateinal inun razin dahavam Bil'am Tabana. Pero cuando llegué a estudiar todos los secretos relacionados con Bil'am que nos habían sido descritos, por un lado me asombré muchísimo del inmenso conocimiento que tenía Bil'am en cuanto tiene que ver hechicería, pero como va a decir un poco más adelante, también se asombró de descubrir que Davka, en lo relacionado con Bil'am, había errores en los nombres sagrados, en varios puntos, de ese tipo de errores que podían producir que todo esfuerzo destinado a llevar a cabo lo allí descripto fracasara. ¿Y acaso, reflexionamos nosotros juntos, esa era la prevención que se había tomado el Asia Cartina, de donde de verdad era increíblemente peligroso que alguien se metiera, pues él describía la técnica de todos modos, pero incluía algún error clave que impidiera llevar a cabo lo que solo mal podía llegar a traer a la postre en acción. Es una intuición apenas, pero parece una explicación muy plausible. Yom Ahad sigue contando Rabbi Elazar acerca de cuando estaba estudiando en ese libro. Yom Ahad la Hishna Ba'atar Had. Un día, aprendiendo de todo lo que aprendí en ese libro, fui a hacer un lajash, un murmullo para curar determinada enfermedad en un lugar. Ve'abo atvan salkan benajatán. Y delante mío, las letras sagradas de las distintas permutaciones de los nombres que yo pronunciaba subían a recibir fuerza y descendían nuevamente a aplicar su fuerza donde habían sido enviadas. Y así mismo lo veía. Addejameina bejelma, hasta que vi dentro de un sueño de Amruli que me dijeron, pese a que yo había llegado, dice Rabbi Elazar, a ese nivel de milagros increíbles, un día en un sueño me dijeron, Malach leme albit humad de lodilach, ¿qué tienes tú para hacer? Y ojalá aprendamos todos nosotros también de esto para focalizar nuestra acción. Le dijeron de lo alto, ¿qué tienes para hacer tú en un ámbito, en un nicho de acción que no es el tuyo y que no responde a la raíz de tu alma? Tú nada tienes que hacer con este tipo de conocimiento. Bastante tienes con tu tipo verdadero y propio de conocimiento que debes seguir desarrollando. Veloitz terichlach. Y de ninguna manera es necesario este conocimiento para tu propio tikkun, ni vas a aportar tú al tikkun de este conocimiento en este mundo. Itarna, entonces me desperté, dice Rabbi Elazar, ve'avish kamay al razin stimin de Havotaman, y me dio enorme pena desprenderme de este libro por la cantidad enorme de secretos que aún no había podido aprender de él. Shadarna lehahu yudai, se lo envié de retorno a aquel Yehudí que, como contábamos hace un rato, me lo envió. Y sucede, y mirad de qué manera se arman los puzzles, que aquel Yehudí se llamaba Rabbi Yosei Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei Rabbi Yehuda Shmei. Y en este mismo relato, este es el tercer Rabbi Yosei que nos encontramos, Be'ezrat Hashem, y algo debe tener para enseñarnos el nombre de Rabbi Yosei también, sin ningún lugar a dudas. ¿Acaso el mero hecho de que, pensando con vosotros, y está Rabbi Yosei 3 veces aquí, y las 3 veces que está, realmente nos encontramos con un nivel de hasadim increíbles, y sin embargo de piedad increíbles, de bondades, de cosas maravillosas que ocurren, increíbles en cada uno de los 3 casos, en cada uno de los 3 Rabbi Yosei. Pero el nombre Yosei, que se escribe con Yud Vav Samech Yud, tiene valor numérico 86, igual que el nombre de Elohim, que igual que el nombre que responde al lado de los dinim, al lado de la gvurá, al lado del rigor. Y quizá, como Juta Meshulash, el lazo triple, no prontamente se va a desatar, no prontamente se va a desconectar. Dicen nuestros jajamim que cuando hay un lazo triple, ese lazo triple es lo más fuerte que puede llegar a atar 2 cosas entre sí. Y aquí tenemos 3 Rabbi Yosei, 3 veces que el nombre Yosei viene a manifestar en realidad el endulzamiento de todos los rigores, el endulzamiento de todos los dinim. Y que si no eso es esta medicina de resurrección de los vivos, que estamos intentando abordar y en la que estamos intentando profundizar. Porque en ultimísima instancia, en el quehacer de cada día,
lograr la resurrección de los vivos, es lograr que aquellos que, como está escrito en Masejet Brajot, Reshaim bechayeihem nikraim meitim, que cuando los malvados, aún en vida, son considerados por la Torá como muertos, pero están en vida. Y lograr su resurrección quiere decir lograr ayudarlos a dejar de ser malvados, traerlos hacia el camino del bien, traerlos hacia el camino de la Torá. Y no hay forma de medicina al mismo tiempo más alta y más al alcance de todos y cada uno de nosotros cada día. Seguimos entonces, y es importante agregar también de todos modos, seguimos entonces, y tenemos los tres Yosei acá en el camino, los tres Elohim, logrando el endulzamiento de todos nuestros dinim be'ezrat Hashem yitbaraj, en este estudio que seguramente no por casualidad se nos cortó tantas veces. Fijaos que estamos en este instante en la 9ª fracción de la tercera parte, y la segunda parte también la tuvimos que cortar varias veces. Solo la primera parte pudimos hacerla de corrido, pero la segunda y la tercera se cortan cada vez más por 1000 razones, generalmente técnicas. La última fue que nos quedamos sin batería en mi auto por estar con los faroles prendidos para poder grabar. Entonces tuvimos que, Baruch Hashem, llamar a un amigo que vino y nos rescató y nos encendió el coche con cables, etcétera, etcétera. Entonces ahora estamos en la 9ª parte, Be'ezrat Hashem, la última fracción de la tercera parte, que Be'ezrat Hashem la vamos a unir toda entera en un único video, para que no los estemos enloqueciendo todo el tiempo con eso. Seguimos adelante entonces, y Rabbi Yosei ben Rabbi Yehudá era su nombre, era el nombre del dueño de este libro, y entonces Rabbi el-Azar, después de este sueño en que le dijeron, no es a esto a lo que te tienes que dedicar, con honda pena en el corazón por no haber aprendido muchísimo más de lo que este libro maravilloso traía, le devolvió el libro entonces a su dueño, que se llamaba Rabbi Yosei ben Rabbi Yehudá, nuestro tercer Rabbi Yosei, en la misma sugía, en el mismo tema de estudio. Y en la sección dedicada a los secretos de Bil'am, en este libro, encontré muchos de los nombres de los ángeles del otro lado. De los ángeles quiere decir de los ministros espirituales que gobiernan sobre cada nación, en el caso de las naciones que están abocadas al mal, Shalach Balak el Bil'am likrolo, que se los envió de regalo estos nombres, Balak a Bil'am cuando lo mandó llamar. De los Abu Mistadran al Tikunaihu Kidko Yaut, y no estaban, lo que decíamos antes, no estaban ordenados y puestos correctamente como correspondería, como deberían estar, sino que había cierto nivel de shibush, había distorsión en los nombres de los ángeles. Abalkama Zinei Asvetash Kachnabei, pero había allí de todos modos muchas y muy variadas formas de medicina practicables, de Kamit Taknei al Tikunei Oraita, que están todos ellos, todos los modos de medicina están de acuerdo al orden de la Torá, o sea, de acuerdo a la Torá revelada, Torat Hanigle, están ordenadas las formas de medicina, no a partir, en principio y en este nivel, a partir de nombres sagrados y distintos temas de Kabbalah, sino a partir de la Torá revelada. Verrazinsti Mindila, pero ahí debajo de ellos era muy rápido hallar que había secretos insondables de la Torá. Vejameina de Inun Bejasiduta Betzlotinu Vautin Lekucha Brihu, y pude observar y pude aprender que el gran secreto de toda la medicina, el gran secreto de su capacidad de actuar, fundamentalmente, era a través de las acciones de Hasidut, las acciones en que la persona activa en sí el Gesed, activa en sí la piedad, activa en sí la bondad y la voluntad de dar, utfilot y oraciones, plegarias, ubakashot a Kadosh Baruj Hu y pedidos a Kadosh Baruj Hu. Veiteima de Havá, y esto es muy importante, vamos a entender de verdad en el fondo, cómo ejercía la medicina este médico que había escrito libro tan increíblemente maravilloso. Veiteima de Havá, Avidas Vatab y Psukei Oraita o Berrazín de Oraita, y si vas a creer por un instante a partir de lo que te he explicado, que él hacía medicina, ejercía medicina de verdad y producía acción de medicina, específicamente con versos de la Torá o con dimensiones secretas de la Torá, Hasbe Shalom,
De ninguna manera vayas a decir algo así. De ninguna manera podría ser cierto. Porque de verdad hay un isur, hay una prohibición concreta en la Torá que prohíbe curarse por medio de nombres sagrados, y también está prohibido curarse directamente por palabras de Torá. Del modo en que está explicado en Masejet Shvuot, muy claro. Masejet Shvuot, para quien quiera ahondar en el tratado de Shvuot del Talmud Babli, hoja 15, Amud Bet. El Ahavá Amir, ¿cómo hacía él entonces? Si está prohibido aplicar la medicina directamente desde el mundo espiritual, forzarla a aplicarse sobre el mundo material. ¿Cómo hacía? El Ahavá Amar Razin de Oraita empezaba por, aplicado a la enfermedad, decir palabras de Torah y develar secretos de Torah relacionados a la sefirot de la propia enfermedad. Y basado en esos secretos de Torah que revelaba al observar la sefirá que estaba dañada en cada enfermedad y enfermedad, el refuot, a partir de eso lograba revelar secretos de medicinas, de medicamentos. Y quiere decir que ponía juntos todos los nombres relacionados con esta sefirá y los permutaba entre sí, permutaba sus letras para revelar sus secretos. Y de allí lograba extractar, de entre todas las permutaciones posibles, extractaba los nombres más potentes, adecuados para luchar contra esta enfermedad. Y hasta aquí es todo Kabbalah. Pero de cada letra y de cada ordenamiento de letras deducía un vegetal en particular, una planta en particular y una parte de la planta en particular, a veces la hoja, a veces la flor, a veces el fruto, a veces la cáscara, a veces la corteza, etcétera, que debía ser utilizada como medicamento para la enfermedad del caso. Porque para cada principio activo de la naturaleza hay que aplicar un nombre en particular en una permutación específica. Y hay que aplicar, quiere decir que hay que poner toda la intención en la sintonía de ese nombre resultante de la permutación correcta en el momento de preparar la medicina que vamos a preparar con el elemento vegetal del caso. Y en el momento de mezclar ahora todas las tinturas o todas las esencias que extrajo de las distintas plantas correctas, en el momento de mezclarlas y combinarlas entre sí, la persona debe saber, el que está preparando la medicina para que la medicina sea inefable, tiene que saber de verdad qué nombre poner en su intención, qué nombre poner en su kavaná y en qué tzeruf, en qué permutación. Y indicaba el libro que el rofé, el médico, y en este caso el farmacéutico, debe especialmente elevar su plegaria, con todas estas intenciones puestas que acabamos de describir, elevar también su plegaria en el momento de preparar la medicina. Y Eracia Cartina, entonces, el autor de este libro prodigioso, ponía su intención exactamente en todo lo necesario para enmendar el daño producido a la sefirá específica, a partir de la acción o la omisión de la persona, y sabía que esa sefirá específica y el daño que había en la sefirá espiritual era lo que producía el daño físico, y entonces preparaba la medicina poniendo su intención en el daño espiritual, y la medicina acudía entonces a curar el cuerpo, pero la sanación de verdad provenía de la enmienda que ocurría en lo alto. Y entonces todos sus enfermos se curaban. Y en su sabiduría él sabía no solo de qué sefirá provenía, del daño en qué sefirá provenía de verdad cada enfermedad, sino sabía qué tipo de pecados, qué tipo de profanaciones y transgresiones podían producir ese daño en esa sefirá, y entonces podía deducir con facilidad qué tikkun tenía que pasar la persona para enmendar la profanación o la transgresión o el pecado que había cometido. Entonces sabía dirigir también la teshuvá, el arrepentimiento de la persona por lo que había cometido, que era fundamental para su curación de verdad.
ואז אם ייטול סם פלוני שהוא תלוי באותה הספירה, בזה יעורר את החולה שידע לתקן שורש הפגם למעלה בתשובתו. Y mirad qué maravilloso. El SAM, la medicina, la medicación, de paso, es la palabra que hoy día utilizan, traducen mal por droga. SAM es todo lo que produce un cambio de verdad dentro de uno. Y por eso se escribe Samech Mem, que sumados dan 100, y implica que es algo que puede cambiarnos en todo el orden de las 10 sfirot, que incluyen cada una 10 sfirot dentro de sí, pero no importa, es todo un tema en sí mismo. Y es el círculo y el cuadrado también. Basei orar etajolé, pero ¿qué es lo que hacía entonces con esta droga, con esta preparación médica que le daba, tras toda la preparación que hemos descrito al enfermo? Lograba que, si en ese momento en que él había descubierto incluso qué pecado debía enmendar y se lo comunicaba al enfermo, esta droga que tomaba el enfermo, que consumía, también lo ponía en predisposición, lo ponía en ánimo propicio para hacer la teshuvá completa que su sanación espiritual requería. Y entonces iba a lograr rectificar con su teshuvá el daño que había hecho en lo alto, y Mimeile de por sí se iba a curar. Ve'aztoirlo atrofá mejuvenet kenegdo le rapot gufó, y entonces de verdad la medicina iba a ser verdaderamente útil, muchísimo más útil que lo que su composición química hacía presumir, infinitamente más útil, porque iba a ser totalmente útil, Be'ezrat Hashem, para curarlo por completo de su enfermedad. De lo jameina que jahu kavnale almin, y sigue diciendo todavía Rabbi Elazar que no vi en mi vida ni oí hablar de ningún médico que cure de esta manera. Una vez que estudié todo lo que estudié de este libro, bendije, Baruch Hashem, bendito seas tú Hashem, que puso de la sabiduría de lo alto en las mentes de los hombres, en mentes de hombres. Y es todo un estudio y es todo un trabajo llegar a ser kli, llegar a ser recipiente adecuado para recibir esa brajá increíble que Hashem está dispuesto a darnos, para recibir la sabiduría de lo alto dentro de nosotros. Y completa diciendo Rabbi Elazar y explicando que bendice a Hashem por el hecho de poner sabiduría en personas específicas, sabiduría que nos puede llegar a habilitar a todos para enmendar en lo alto, en la raíz de todo, enmendar los daños que tenemos hechos en la Sefirot, que es el modo de traer la Geulá por el camino más dulce posible. Y culmina diciendo Rabbi Elazar, en algo que me emociona muchísimo estar leyendo junto con ustedes, porque es el último párrafo del Zohar HaKadosh, del cuerpo central del Zohar HaKadosh. Además hay Zohar Hadash y además hay Tikunei Zohar, pero el cuerpo central del Zohar HaKadosh termina en este párrafo que vamos a estudiar nosotros ahora, con el Perush de Rabbi Daniel Frisch, Zichrono Libraja, del Perush Matok Midvash. Vamos a terminar con este párrafo de Rabbi Elazar que es impresionantemente trascendente. Umeinun milin de Bil'am Nasivna, y de todas aquellas cuestiones relacionadas con Bil'am, el gran hechicero, malvado hechicero, tomé y estudié, intenté separar todo lo que puede ser, todo lo que está en el origen, porque a la postre el origen de todo es bueno. Entonces todo lo que está en el origen bueno de todas esas brujerías de Bil'am, Bejameina Behu, y estudié con atención esas partes buenas de los Abba Be'alma Hakim Beharashin Keginei, porque no hubo en el mundo nadie tan ducho en hechicería como él. Ameina. Entonces al ver todo eso dije, Brich Rahmaná de Vitel Me'alma Harshin, bendito sea Hashem, bendito Hashem que anuló la fuerza de la hechicería de este mundo, de la hechicería tomada de esa manera, de la hechicería practicada de ese modo, de un modo que no seríamos capaces de oír nombrar siquiera hoy día. De lo it'umbne inasha mi batar de jaltá de kuchabrihu, para que la gente, para que las personas no erren y yerren por los caminos y no salgan de la irá a Kadosh Baruj Hu, y no salgan de la luminosidad exclusiva monoteísta a Kadosh Baruj Hu, el creador del mundo. Itbaraj veitaleh shmo, bendito sea y elevado sea su nombre. Amén. Ken yehi ratzon.
Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Y con esto, Javerim queridos, terminamos, aunque sea simbólicamente, terminamos una lectura del Zohar HaKadosh, fin de Parashat Ha'azinu, pero sobre todo dentro de lo que es nuestro camino de estudio y nuestro camino de reflexión compartida, terminamos la tercera parte de este estudio que nos lleva a robados, porque acaso sea el estudio más pero más importante de estos días en que estamos corriendo, que hemos dado en titular La resurrección de los vivos, porque se trata por un lado de dar medicina a todos aquellos que tienen enfermedad real, pero medicina que viene de lo más alto y que cada quien puede llegar a ser capaz de clamarla para sí y de atraerla para sí con solo entender cómo. Y medicina también para aquellos que, como dice la Gemara, están muertos en vida, aquellos que no piensan, no deciden, no toman un camino consciente, no asumen verdaderamente su responsabilidad impresionante por cada instante que tienen en esta vida, no asumen responsabilidad real de la misión que deben cumplir con cada minuto que tienen eventualmente libre, ni con cada peso de que disponen, ni con absolutamente nada de las energías con las que discurren a lo largo de estos días. Javerim, necesitamos a todos con nosotros, Be'ezrat Hashem, para producir una redención verdadera y saber que hemos sido partícipes de ello. Acordaos del estudio, acordaos de la enseñanza, acordaos de que el proyecto de la comunidad de Torah debemos, Be'ezrat Hashem, mantenerlo todo juntos para que sea una verdad y para que además la mitzvah la estemos cumpliendo de verdad todos juntos. Y ahora acordaos especialísimamente también, en la tierra de Israel hay muchísimos Yehudim que no pueden llegar a ese punto en que necesitamos que luchen como Yehudim por traer Mashiach, porque están pasando una miseria espantosa. Hay miles y miles y miles y miles de niños que ahora que comenzó el invierno están pasando hambre. Y nosotros hemos decidido acercar el trabajo, acercar la labor sagrada de la comunidad de Torah a probablemente la fundación que trabaja de modo más limpio, honesto, intenso y de todo corazón de las que hay adentro de Medinat Israel, de las que hay adentro del Estado de Israel, la Fundación Yad Ezra Shulamit, que hemos tenido el honor de acompañarlos durante años meramente como voluntarios, llenando de frutas y verduras cada vez mi propio automóvil para distribuirlo entre quienes lo necesitaban y ni siquiera podían irlo a buscar, etcétera, etcétera. Hemos decidido ampliar el margen de nuestra acción con ellos en estos días y en ese hemos decidido, estáis incluidos todos vosotros. Es una política de la comunidad de Torah. Necesitamos nosotros que todo Am Israel, sobre todo aquellos que están cerca de Torah y de Mitzvot, estén sanos, estén abrigados, estén bien alimentados. Por Dios, tengan educación. Necesitamos eso. Necesitamos dar nuestra trumá desde la página especial que hicimos y que está linkeada a nuestros perfiles personales. Necesitamos dar nuestra trumá también a Yad Ezra Shulamit, Be'ezrat Hashem, para resolver el principio de este invierno que no esté lleno de niños en el Estado de Israel, en la tierra sagrada de Israel, que mueren de frío. Hijos de esta sociedad tan espantosamente salvaje en que vivimos y que necesitamos urgentemente modificar. Pero nosotros, todos aquellos que creemos en la Geulá, tenemos necesidad urgente de modificar. Javerim queridos, hasta aquí, muy emocionadamente, la tercera parte, verdaderamente la tercera parte, aunque dividida en 9 fragmentos, la tercera parte de nuestro estudio, la resurrección de los vivos, que Be'ezrat Hashem tiene continuación. Les doy una pista, tiene continuación desde dentro del Zohar relativo a Parashat Vayera. Javerim queridos, mi brajá con todos. Shalom, leitraot.